Bienvenidos una vez más al rincón más oscuro de la psique humana, donde la realidad se desmorona y las pesadillas cobran vida. Hoy nos adentramos en un territorio inexplorado y aterrador, un fenómeno que desafía la lógica y la ciencia y que ha llevado a innumerables almas a la desesperación y la locura. Imagina por un momento que estás solo en tu habitación, en el silencio de la noche. Todo está tranquilo, el mundo exterior duerme. De repente, una voz suave, apenas un susurro, rompe la quietud. Te giras pensando que alguien ha entrado, pero no hay nadie. La voz vuelve, más clara esta vez, susurrando tu nombre, contando secretos que solo tú conoces, burlándose de tus miedos más profundos. Buscas desesperadamente la fuente, pero no hay altavoces, no hay radios encendidas, no hay nadie más en la casa. La voz está dentro de tu cabeza, pero se siente tan real como la mía ahora mismo. Y lo peor de todo, nadie más puede oírla. Este es el fenómeno de las voces que nadie más puede oír. Una experiencia que aísla a quienes la padecen en un mundo de terror y paranoia. No estamos hablando de esquizofrenia o trastornos mentales diagnosticables. Estamos hablando de algo diferente, algo que acecha en las sombras de la percepción humana y que la ciencia moderna no puede explicar. Personas de todas las edades, culturas y orígenes han reportado estas experiencias, describiendo voces que van desde susurros inofensivos hasta órdenes malévolas y gritos ensordecedores. Algunos creen que son espíritus atrapados, demonios que buscan poseer, o incluso entidades de otras dimensiones intentando comunicarse. Otros piensan que es una manifestación de nuestro propio subconsciente, una parte de nosotros mismos que ha cobrado vida propia. Independientemente de su origen, el impacto en quienes lo viven es devastador. La paranoia se apodera de sus vidas, el insomnio los consume y la cordura se vuelve un frágil hilo a punto de romperse. ¿Son estas voces una puerta al más allá o una trampa mortal tendida por nuestra propia mente? En este video, exploraremos testimonios espeluznantes, analizaremos teorías que desafían la realidad y nos sumergiremos en la oscuridad para descubrir qué se esconde detrás de estos susurros que nadie más puede oír. Prepárate para cuestionar todo lo que crees saber sobre la mente humana y el mundo que nos rodea. El viaje a las profundidades de lo desconocido comienza ahora. La pesadilla comienza a menudo de la manera más inocente. Un murmullo casi inaudible mientras te quedas dormido. El sonido de tu nombre siendo pronunciado en una habitación vacía. Una frase suelta que parece flotar en el aire. Para Ana, una joven estudiante de arquitectura en Ciudad de México, el primer susurro llegó una tarde lluviosa mientras estudiaba sola en la biblioteca de la universidad. La biblioteca estaba casi vacía. El único sonido era el repiqueteo de la lluvia contra los cristales y el pasar de las páginas de un libro antiguo sobre la historia de la Inquisición en la Nueva España. Ana estaba absorta en su lectura cuando sintió una presencia extraña a su espalda. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral y el vello de sus brazos se erizó. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Seguro es el cansancio, pensó, intentando calmarse. Volvió a su libro, pero la sensación de ser observada no desapareció. Minutos después, escuchó una voz. No fue un grito, ni un sonido fuerte. Fue un susurro suave, casi imperceptible, justo al lado de su oído derecho. «Ana», susurró la voz. Ana se congeló. Su corazón empezó a latir con fuerza en su pecho. «¿Quién está ahí?», preguntó, con la voz temblorosa. Nadie respondió. El silencio de la biblioteca parecía más opresivo que nunca. Ana recogió sus cosas rápidamente y salió corriendo de la biblioteca, sin mirar atrás. Esa noche, en la seguridad de su apartamento, intentó convencerse de que todo había sido producto de su imaginación. Pero el susurro volvió. Esta vez fue más persistente. «No estás sola, Ana», susurró la voz,
mientras ella intentaba dormir. «Nosotros te vemos». Ana se tapó los oídos con la almohada, pero la voz seguía ahí, dentro de su cabeza, resonando con una claridad aterradora. Las voces no eran solo sonidos, tenían una intención, una malevolencia que Ana podía sentir. Empezaron a decirle cosas horribles sobre ella misma, sobre su familia, sobre su futuro. «Nunca serás nadie», decían. «Todos te odian». Ana intentó desesperadamente encontrar una explicación lógica. Fue al médico, se hizo exámenes, pero todo salió normal. Los médicos le dijeron que estaba estresada, que necesitaba descansar. Pero Ana sabía que no era estrés. Lo que experimentaba era real, tan real como la lluvia que seguía cayendo fuera de su ventana. Las voces empezaron a controlar su vida. No podía concentrarse en sus estudios, no podía dormir, no podía estar con sus amigos sin sentir que las voces estaban ahí, burlándose de ella. Se aisló del mundo, atrapada en su propio infierno personal. El primer susurro había abierto una puerta a una oscuridad que Ana nunca imaginó, y ahora no había forma de cerrarla. Las sombras tenían voz y estaban decididas a hacerse oír. Con el paso de los días, lo que comenzó como un susurro errático para Ana se transformó en una presencia constante, una frecuencia de radio maligna sintonizada permanentemente en su cerebro. Pero Ana no era la única. En los foros más profundos de la red, cientos de personas describen el mismo patrón. Las voces no solo hablan, sino que interactúan con el entorno. Javier, un ingeniero de sonido en Madrid, comenzó a experimentar el fenómeno después de una sesión de grabación en un antiguo teatro abandonado. Al principio pensó que se trataba de tinnitus o fatiga auditiva, pero pronto se dio cuenta de que las voces que escuchaba tenían una consistencia física. «No es como un pensamiento», me confesó Javier en una entrevista grabada bajo anonimato. «Es una vibración que sientes en los huesos del cráneo, como si alguien estuviera usando tus dientes como resonadores». Javier, utilizando su equipo profesional, intentó capturar lo que oía. Colocó micrófonos de contacto en las paredes de su casa y grabadores de frecuencia ultrabaja. Lo que descubrió fue aterrador. En los momentos en que él escuchaba las voces insultándolo, su equipo registraba picos de energía electromagnética inexplicables, pero ningún sonido audible para el micrófono. Las voces operan en una dimensión que el oído humano normal no puede captar, pero que algunas mentes, por razones desconocidas, empiezan a decodificar como lenguaje. La paranoia de Javier creció cuando las voces empezaron a anticipar sus movimientos. «Abre la nevera, Javier», decía la voz un segundo antes de que él lo hiciera. «Vas a tirar las llaves», susurraba la sombra, y efectivamente las llaves resbalaban de sus manos. Es la sensación de haber perdido el libre albedrío, de ser un títere observado por titiriteros invisibles. La ciencia intenta explicar esto como una disfunción del lóbulo temporal, donde el cerebro confunde sus propios pensamientos internos con fuentes externas, pero esta teoría se desmorona cuando las voces revelan información que el sujeto no podría saber. Javier empezó a escuchar una voz de niño que le pedía que buscara bajo el suelo de su habitación. Tras días de duda y al borde de un colapso nervioso, levantó una de las maderas del parqué. Allí, envuelto en un periódico amarillento de hace 40 años, encontró un pequeño zapato de cuero y una fotografía quemada de una familia que nunca había visto. Las voces no son solo fallos cerebrales, son archivos de dolor, ecos de tragedias que se niegan a ser silenciadas. El aire que nos rodea está saturado de estas frecuencias muertas, y cuando tu mente sintoniza la frecuencia del miedo, ya no hay marcha atrás. Javier dejó de dormir. Las voces le decían que si cerraba los ojos, ellas entrarían físicamente en su mundo. El agotamiento comenzó a fracturar su realidad, y las sombras en las esquinas de su casa empezaron a tomar formas sólidas, figuras altas y delgadas que vibraban al ritmo de los susurros. El fenómeno ya no era solo auditivo, se estaba volviendo tangible. Existe un punto de no retorno en este fenómeno, un estado que los expertos en lo paranormal llaman la gran sintonía. Es cuando las voces dejan de ser individuales y se convierten en un coro ensordecedor de miles de almas gritando al mismo tiempo. Ana, en su aislamiento en Ciudad de México, llegó a este estado una madrugada de octubre. Ya no era solo una voz, era como estar en medio de una multitud enardecida en un estadio vacío. Las voces le exigían que hiciera cosas. Quema los libros, corta la luz,
Sal a la calle sin rumbo. La presión psicológica es tal que el cerebro empieza a buscar patrones en cualquier ruido blanco. El goteo de un grifo, el zumbido de un refrigerador, el motor de un coche a lo lejos, todo se convierte en palabras, en órdenes, en amenazas. Investigando casos similares en la historia de la España rural, encontramos el incidente de las voces de las urdes en los años 50, donde una aldea entera afirmó escuchar el llanto de una mujer que venía del viento, llevando a varios vecinos al suicidio en menos de una semana. ¿Es posible que este fenómeno sea contagioso? Una especie de virus psíquico que se transmite por la sugestión o por algún tipo de radiación espiritual. Ana comenzó a ver sombras de ojos blancos paradas al pie de su cama. No hablaban con la boca, sino que el sonido emanaba de su pecho, una vibración gutural que hacía temblar los cristales de las ventanas. «No eres tú quien nos escucha», le dijeron una noche. «Somos nosotros quienes te estamos hablando desde el futuro de tu propia muerte». Esta frase sumió a Ana en un cataclismo total. Se dio cuenta de que las voces no eran de fantasmas del pasado, sino proyecciones de su propio destino trágico. En este capítulo de desesperación, las víctimas suelen buscar ayuda en exorcistas o mediums, pero la respuesta es siempre la misma. Lo que oyes ya es parte de ti. No hay ritual que pueda extirpar una voz que nace de la estructura misma de tu conciencia. El coro de los desesperados es el sonido de la cordura rompiéndose, pieza por pieza. Ana pasó 3 días encerrada en su baño, el único lugar donde el eco de los azulejos parecía mitigar los gritos internos. Pero fue allí donde escuchó la voz más aterradora de todas, su propia voz, pero con un tono de voz que ella tendría cuando fuera anciana, susurrándole el día y la hora exacta en que todo terminaría. La premonición es el arma final de las sombras. Cuando el tiempo se colapsa y escuchas tu propio final, la esperanza se extingue. El fenómeno de las voces no busca comunicación, busca la asimilación. Quieren que te unas al coro, que dejes de ser un oyente para convertirte en un susurro más en la oscuridad de alguien más. El aire se vuelve pesado, el oxígeno parece escasear y lo único que queda es esa melodía macabra que nadie más puede oír, pero que está dictando cada uno de tus últimos pasos. La frontera entre lo que Ana escuchaba y lo que realmente ocurría empezó a borrarse de forma violenta. Ya no se trataba solo de una percepción interna. Los objetos en su apartamento comenzaron a reaccionar a la intensidad de las voces. Los espejos se empañaban con un vaho que formaba palabras de odio, y las bombillas estallaban en una lluvia de cristales cada vez que el coro de sombras alcanzaba un tono agudo. Ana se dio cuenta de que las voces estaban usando su energía vital para manifestarse en el mundo físico. Era una simbiosis macabra. Ellas le daban verdades prohibidas a cambio de su cordura y su fuerza física. Una noche, mientras intentaba bloquear el sonido con auriculares de construcción, sintió que unas manos invisibles le rodeaban el cuello. No era una sensación, era una presión física real que le dejaba marcas moradas en la piel. Las voces ahora reían, una carcajada metálica que parecía venir de todas las direcciones a la vez. «Ya casi eres una de nosotros», repetían. En un momento de lucidez desesperada, Ana decidió huir de su apartamento, pensando que la distancia física la salvaría. Pero al salir a la calle, el horror se multiplicó. Al mirar a los transeúntes, Ana podía ver sombras negras pegadas a sus espaldas, susurrándoles al oído. Comprendió con un grito silencioso que casi todo el mundo estaba siendo susurrado, pero la mayoría de la gente había aprendido a ignorarlo, a enterrar esas voces en el ruido del tráfico y la rutina. Ella, sin embargo, ya no podía cerrar la puerta. Las voces de los extraños se mezclaban con las suyas, creando un caos sensorial insoportable. Veía cómo las sombras de los demás le hacían señas, invitándola a rendirse. El fenómeno de las voces no es un incidente aislado, es una infraestructura invisible que sostiene nuestro mundo. Una capa de parásitos espirituales que se alimentan de nuestra ansiedad y nuestros secretos. Ana llegó a una iglesia antigua, buscando refugio en lo sagrado. Pero al entrar, los santos de madera parecían llorar sangre negra,
y las voces dentro de la catedral eran más fuertes que los rezos. No hay lugar sagrado cuando el enemigo vive dentro de tus propios canales auditivos. El aislamiento total era su única opción. Pero incluso en la cámara de privación sensorial más profunda, el silencio es el altavoz más potente para las sombras. Ana regresó a su hogar aceptando finalmente que no había escapatoria. Se sentó en el centro de su sala, en completa oscuridad, y dejó de luchar. En ese instante de rendición, las voces callaron de golpe. Pero ese silencio era mucho más aterrador que el ruido anterior. Era un silencio denso, líquido, que parecía entrar por sus poros. De repente, una figura se materializó frente a ella. No era una sombra, era una réplica exacta de sí misma, pero con los ojos cosidos con hilo de plata y una expresión de paz absoluta. La réplica se acercó y le puso un dedo en los labios. «Para oírnos de verdad, debes dejar de escuchar el mundo», susurró la entidad, pero esta vez la voz no estaba en su cabeza, sino que venía de la boca de la doble. Ana sintió cómo sus propios oídos empezaban a sangrar, un calor intenso que le recorría las mejillas. La transición final había comenzado. Sus sentidos físicos se estaban apagando para dar paso a una percepción extrasensorial permanente. En los registros policiales, el caso de Ana quedó como una desaparición inexplicable en un apartamento cerrado por dentro. No había rastro de lucha, solo sus pertenencias intactas y una grabadora de voz que contenía 10 horas de puro silencio, a excepción de los últimos 10 segundos donde se escucha a Ana decir: «Ahora lo entiendo todo. El silencio es la voz más alta de Dios». Pero quienes han analizado ese audio con equipos forenses afirman que, de fondo, se escuchan miles de voces celebrando una bienvenida. Ana no murió, simplemente se mudó al otro lado del susurro. Ahora, ella es una de las voces que tú quizás escuches esta noche cuando apagues la luz. El fenómeno de las voces que nadie más oye es en realidad el proceso de reclutamiento de una legión que espera el momento en que el ruido del mundo se detenga por completo para reclamar lo que es suyo. La cordura es solo el velo que nos protege de una verdad que no estamos preparados para procesar, que nunca hemos estado solos en nuestra propia mente. Lo que acabas de escuchar no es solo una historia de terror. Es una invitación a prestar atención. La próxima vez que sientas que alguien ha pronunciado tu nombre en una casa vacía, o que un susurro te despierta justo antes de caer en un sueño profundo, no lo ignores. Podría ser el inicio de tu propia sintonía. El fenómeno de las voces es real y acecha en los límites de tu percepción, esperando a que bajes la guardia. Si alguna vez has escuchado algo que no puedes explicar, si has sentido esa vibración en tus huesos que nadie más nota, déjalo en los comentarios. Queremos saber que no somos los únicos atrapados en esta frecuencia. Suscríbete para seguir explorando los misterios que la ciencia prefiere ignorar. Y dale a la campana para que no te pierdas nuestro próximo descenso a la oscuridad. Y recuerda, el hecho de que nadie más pueda oírlo no significa que no sea real. Ten cuidado con lo que escuchas en el silencio, porque a veces las sombras no solo susurran, también dan órdenes. Buenas noches y que el silencio no te encuentre desprevenido.